Bien, buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera ponencia del día de hoy. Quiero disculpar el retraso justificado en gran medida porque la entrada de las personas asistentes por los controles de seguridad de la casa se ha ralentizado y hemos hecho tiempo para que pudieran estar la mayor parte ya sentados cuando comenzáramos. Bien, yo, antes de darle la palabra a don Antonio Pascual Acosta para presentar al ponente de la mañana de hoy, quiero anunciarles un cambio no de orden ni de contenidos, pero sí de horario. No vamos a hacer la pausa prevista inmediatamente después de terminar la ponencia de don Francisco Ruiz Antón, sino que inmediatamente, por problemas de agenda que le impiden poder estar más rato con nosotros, presentará don Antonio Claret a don José Luis Manzanares, que su ponencia, digamos, su parte de presentación en la mesa redonda prevista a partir de las 11, la hará a partir de las 10:30 y se marchará rápidamente porque tiene necesariamente que partir hacia Madrid. Y luego se incorporarán los otros dos miembros de la mesa redonda, don José Domínguez Abascal y don Felipe Romera, y continuará ya el desarrollo de la mesa redonda con normalidad hasta que finalice el coloquio. Por lo tanto, una vez que se marche don José Luis Manzanares, se interrumpiría, se haría la pausa de media hora y luego ya se reanudaría la mesa redonda. Bien, yo no voy sino de nuevo agradecer a todos su presencia aquí, desear que los contenidos y los resultados de las reflexiones y de las aportaciones del día de hoy sean tan importantes y tan sugerentes para todos y para todas como lo fueron la sesión anterior, y dar la bienvenida a don Antonio Pascual Acosta, catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, una persona con una experiencia muy amplia en el mundo de la investigación y de la vida universitaria, pero también un buen conocedor de las nuevas tecnologías y del análisis de la sociedad actual. Él es quien va a presentar al conferenciante, a don Francisco Ruiz Antón. Yo no tengo nada más que decirle, sino que bienvenido, muchas gracias, y Antonio tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días, excelentísimo señor presidente del Parlamento de Andalucía, señoras y señores diputados, autoridades, queridos amigos y amigas, alumnos y alumnas de las Universidades de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide. En primer lugar, permítanme que agradezca al presidente del Parlamento de Andalucía su amable invitación para participar en estas jornadas sobre los desafíos de la Unión Europea y presentar, como acaba de decir el presidente, a Francisco Ruiz Antón, mánager en políticas públicas y asuntos institucionales de Google en España y Portugal. Quisiera, en primer lugar, presidente, hacerte llegar mi más sincera felicitación por el contenido de estas jornadas, que pretenden algo muy importante en un momento en el que se cuestiona la Unión Europea, dar a conocer las prioridades de la Unión. En segundo lugar, por, dentro de las distintas políticas, haber incluido en el día de hoy los contenidos de la innovación como motor de desarrollo para la salida de la actual crisis económica y financiera en la que estamos inmersos. En tercer lugar, felicitarte por el magnífico elenco de expertos que están participando en estas jornadas y que estamos comprobando viernes a viernes. Y por último y sobre todo, en mi opinión, por la acertada decisión de dirigir estas jornadas a estudiantes universitarios, tanto de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense, como de la Universidad Pablo de Olavide. Cuando el presidente del Parlamento y mi amiga Aurora me encomendaron la tarea, la labor de presentar al ponente de esta conferencia, la innovación como motor de desarrollo y superación de crisis, a Francisco Ruiz, representante de Google en España y Portugal, pensé que se trataba de una combinación perfecta. ¿Quién mejor que un directivo de una de las compañías que lleva en su ADN la innovación como estrategia fundamental para hablar de esta materia? Francisco Ruiz es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, completa su formación en la Universidad de Yale en Economía
y Dirección y posteriormente en Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial de Madrid. A pesar de su corta edad, lo comentábamos antes, no ha llegado, está en la generación de los 40 a los 50 años, este granadino cuenta con una dilatada y yo diría también con una fructífera trayectoria profesional. Trabajó en la SER en Granada, colaboró con la agencia EFE, Europa Press, Servimedia, Diario 16 de Andalucía. Por tanto, experto también en temas relacionados con los medios de comunicación y, por tanto, en cómo comunicar y dar y explicar los contenidos, en este caso, de la innovación. Entre 1992 y 2000 ejerció de corresponsal de ABC en Málaga y en Granada. Fue socio fundador de la delegación en Córdoba del diario ABC y durante unos cuantos años también fue redactor jefe de una de las secciones más complicadas en un diario impreso, que es la sección de continuidad y de cierre del periódico. Sin duda, también fue responsable de los suplementos dominicales y semanales, de ocio, en fin, algunos otros suplementos, y de los contenidos en la red del mismo diario. Era el primero que empezaba ya a entender que los periódicos tenían que estar también en Internet. Desde 2000 a 2008 ya en Madrid, ¿no? Sale de Andalucía y empieza a trabajar en la Gaceta de los Negocios en Madrid, en la sección de informaciones ya sobre medios de comunicación y telecomunicaciones. En 2008 es director de RETI España, que es, como saben, una compañía estratégica líder en lobbying, government affairs y media relations, y está en este cargo hasta el año 2010. También ha sido delegado de la Red Internacional dedicada a consultoría de asuntos públicos para las grandes empresas en España. Desde el 2010 es vicepresidente de AMETIC. AMETIC es una asociación española de empresas de electrónica, tecnología de la información, telecomunicaciones y contenidos digitales. Y desde mayo del 2010 pues es manager en políticas públicas y asuntos institucionales de Google. En definitiva, ¿quién mejor que Paco Ruiz, que Francisco Ruiz, para disertar sobre esta temática? Considerarán conmigo que la innovación es necesaria con y sin crisis, pero la actual situación creo que hace imprescindible contar con una apuesta ambiciosa en materia de innovación. Estamos en uno de esos puntos de implosión, lo que Brodel hubiera llamado una nueva ruptura de la historia moderna, en lo que se abre paso un amplio haz de posibilidades y, dependiendo de nuestra forma de afrontar el futuro, los desafíos que se plantean, podremos y sabremos aprovechar en mayor o menor medida. Pienso que es en este punto donde la investigación, la innovación, el desarrollo se muestran como el núcleo fundamental de todo el proceso. Se trata, en mi opinión, de fortalecer la investigación y de favorecer el trasvase de iniciativas y conocimientos entre los ámbitos de la ciencia, y cuando digo ámbitos de la ciencia me refiero a los OPIs, a los organismos públicos de investigación, las universidades y las empresas y las industrias. Y es que, aunque la investigación, la I mayúscula, es muy necesaria, como diríamos los matemáticos, no es suficiente. Necesitamos la I minúscula, la innovación. Investigación e innovación que deben estar en permanente interacción, reforzando la colaboración entre el sistema de investigación público y el sistema de innovación empresarial. Se necesita una investigación y una innovación para la competitividad, que sea capaz de resolver los problemas que la empresa plantee. Hay que dar ese paso decisivo, llegar a aplicaciones técnicas avanzadas, a soluciones que mejoren y resuelvan los problemas del tejido productivo. Y para ello es necesario desarrollar e implementar, y se nos llena la boca de decirlo, pero todavía hay que hacerlo mucho más, un profundo entendimiento entre las universidades, las empresas, los centros de investigación, los equipos de investigación. Pienso que la fórmula I+D+I es la clave de bóveda, es la culminación de todo el proceso. Y esta reflexión sobre el valor de la I+D+I como garantía de futuro pienso que debe ser defendida como una prioridad. Y yo creo que la prueba más evidente son los avances que han tenido lugar en Andalucía en los últimos años. Voy a dar algunas cifras, donde se notará mi deformación matemática. En los últimos 4 años, coincidiendo precisamente con el actual periodo de crisis económica y financiera, la inversión en I+D en Andalucía
ha aumentado un 11,5%, casi el doble de lo que ha aumentado en el resto de España. Según los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, este incremento ha favorecido el avance en 5 puntos en términos de convergencia tecnológica con el conjunto nacional. Es más, en la última década, en el periodo del 2000 al 2010, la inversión en I+D había crecido en Andalucía un 18,5%, 70 puntos más que la media del conjunto de comunidades autónomas en España, 4 veces más que el aumento experimentado en la zona euro. Solo en el año 2011, que son los últimos datos de que dispone el Instituto Nacional de Estadística, las inversiones en I+D en Andalucía superaron los 1.648 millones de euros, cifra que mantiene a esta comunidad como la tercera después de Madrid y de Cataluña. Y este importante esfuerzo inversor se mantiene en los presupuestos de este año de Andalucía, de la Junta de Andalucía, donde se incrementa en un 10% a pesar de la crisis con respecto al año 2002. Pero hay que decir que este esfuerzo, este incremento, esta apuesta por la innovación y por la investigación en Andalucía se ha realizado también en el sector privado, es decir, en el ámbito de las empresas, y aquí tenemos un magnífico representante, el presidente de AIESA, si bien en este último hay un peso relativo menor si comparamos con cifras globales a escala nacional. Las empresas en Andalucía, también en la última década, en el periodo de referencia que estamos hablando, 2000-2010, han incrementado su apuesta por la I+D+I y han crecido un 64,4%, casi 10 puntos por encima de lo que ha crecido el sector privado en ámbito nacional. Lo cual permite decir que en la inversión en innovación empresarial, pues las empresas andaluzas están en el 4º lugar dentro del ranking de las comunidades autónomas del Estado español. Y es que la mayoría de nuestras empresas han asumido que ya la innovación no es una cuestión de conveniencia, es una cuestión de supervivencia, es una cuestión de progreso, es una cuestión de expansión. La crisis ha puesto en evidencia las debilidades de nuestro modelo productivo y nos ha convencido a todos del imperativo de la innovación para poder competir en los mercados internacionales. Vamos a escuchar luego a José Luis Manzanares, luego también tendremos un representante de Abengoa, claros ejemplos de empresas líderes en Andalucía y en España en materia de innovación y en materia de investigación. La última encuesta de percepción pública que elabora FECID, que es la Fundación en España para la Ciencia y Tecnología, nos indica algo que es importante. La innovación ya no es solo considerada como un motor de desarrollo económico por las administraciones y por las empresas, sino que también lo es por el conjunto de la ciudadanía, que valora, sin duda, que la investigación, la ciencia, es clave para el desarrollo de la economía. De manera que casi 8 de cada 10 encuestados es partidario de proteger al máximo el presupuesto en ciencia y tecnología en un contexto de gasto público, de recorte del gasto público. Queridos amigos, queridas amigas, alumnos y alumnas, la sociedad contemporánea ha salido de su estado de comodidad y se ve forzada a definir estrategias de cambio. En otras palabras, debemos tomar decisiones de cambio. Como decía Schumpeter, como saben ustedes, Premio Nobel de Economía, en la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que un país, para que un pueblo, para que una región se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que solo innovando podrá alcanzar a los países, a los pueblos más prósperos. Termino, señoras y señores, esperando, deseando que les encante, como sé que nos va a gustar, la conferencia que don Francisco Ruiz Antón, manager de Google en España, va a impartir a continuación. Muchas gracias, presidente.